Muy buenos días, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Bienvenidos a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 23 de junio, año 2025, y son las 10:33 en todo el territorio dominicano. Cada lunes, Los Catedráticos, un espacio dedicado a las discusiones más amplias en el mundo de la salud. Nos dedicamos a hablar de políticas de salud, de temas transversales a los consultorios y a los quirófanos, sin tratar necesariamente de abordar temas clínicos, sino temas básicamente del más amplio aspecto de la salud. El día de hoy vamos a estar hablando de un fenómeno, de un aspecto que se ha convertido en un trago amargo en la sociedad dominicana, y es el embarazo en los adolescentes, embarazo en las adolescentes y la salud reproductiva, viendo sobre todo cómo estamos nosotros llevando este tema, en qué estamos fallando como sociedad. Embarazo en adolescentes, un temazo del día de hoy en Los Catedráticos. Así que bienvenidos todos a través de las frecuencias compartidas, 98.5, eso es Rumba FM, emisora matriz del grupo RCC Media, para toda la región metropolitana, el Gran Santo Domingo, Jaina, San Cristóbal, Baní, Monte Plata, para las 14 provincias del Cibao a través de Premium 101.1, el este es Cool 106.9, Salva León de Higüey, Atomayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Romana. Eso es el espectro radiofónico nacional. Telefuturo, Canal 23, la pantalla chica nos recibe al mediodía y a las 10 de la noche en Telefuturo, y hacemos un resumen sábado y domingo a las 10 de la noche. Por lo tanto, usted tiene el privilegio de ver toda la programación, el mundo a través de la internet. Y el canal en vivo en YouTube es Rumba FM. Usted escribe en YouTube Rumba FM y ahí estamos en directo, no importa el lugar del mundo donde se encuentre. Y claro, el canal nuestro, que es www.rumba985fm.com. Ahí estamos por aire, mar y tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ustedes sin ningún límite. 809-682-9850 es la línea local, 809-682-9850, y la línea internacional, usted quiere comunicarse con nosotros, es 1-833-380-0062. Saludar al equipo técnico, a Isidro Labur, a Kelvin, a Doña María y a nuestra querida compañera de cabina de trabajo, a Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días, pueblo dominicano. Aquí nosotros iniciamos esta semana laboral con estos paneles, con un tema súper interesante y súper urgente que como sociedad nosotros debemos conocer. Pues más educada en temas como estos. Así mismo es. Bueno, y el día de hoy entonces nuestro elenco lo compartimos este programa con profesionales de diferentes litorales. Tenemos el caso de medicina familiar y comunitaria, el enfoque de medicina familiar y comunitaria, y sobre todo viendo, ¿no?, el impacto que tiene el fenómeno de una adolescente embarazada en ese contexto de su comunidad. Pero, cómo no, tenemos el enfoque de ginecología. Y para ello vamos a tener al doctor Waldo Morillo, quien es especialista en medicina familiar. Tenemos el doctor Julio Enrique Quesada, que siempre nos ha acompañado en todos estos temas. Él es ginecólogo obstetra y colposcopista. Tenemos al doctor Justo Nicasio, ginecólogo y obstetra, y tenemos a Danisa Méndez, quien es uroginecóloga. Así que ese es el equipo que el día de hoy vamos a estar conversando sobre este tema, que como fenómeno, trae un problema muy serio
¿Por qué? Porque la sociedad padece, la sociedad sufre el embarazo de una niña, el embarazo de una adolescente, cuando eso se da en sociedades desarrolladas. Eso es una bomba, es un hecatombe, definitivamente. Cuando una niña, cuando una adolescente, pues resulta embarazada. Sin embargo, en nuestros países se ha llegado a tener que de cada 100 mujeres, 21 a 22% en estado de gestación. Entonces es una situación fenomenológica que atenta contra la salud física, la salud mental de esa persona, pero no solamente de ella, sino del contexto familiar. Porque también tenemos que quien embaraza muchas veces a un adolescente es otro adolescente. Así es. La mayoría de las veces no se da de esta manera, pero en muchos casos son dos adolescentes los que están embarazados y en una situación embarazosa. Pero en otras ocasiones entonces es un adulto y entonces tiene unos ribetes y unas connotaciones desde el punto de vista legal que son bastante serios. Sí, a mí me gustaría, doctor, que pudiéramos establecer algunos números antes de presentar a nuestros panelistas. Claro. y comenzar con la introducción del tema del día de hoy. Es que durante el primer trimestre de este año 2025, los primeros 3 meses de este año, pues se ha registrado un total de 4.286 embarazos en adolescentes. No tenemos las cifras del segundo trimestre, que recién pues estamos por culminar, pero si tomamos... Que eso tiene ese dato, sí, que es bastante interesante. Si podrías repetir el número, ¿4.000 cuánto? 4.286, solo en el primer trimestre. A eso tú tienes, según las estimaciones que ha hecho OPS del año 2014, venía diciendo OPS que la República Dominicana tenía un subregistro de un 45%. O sea, a eso tú tienes que sumarle más o menos un 45%, porque la cantidad de embarazadas adolescentes que no están computadas es más o menos esa proporción. Sí. Y pudiera haber probablemente un poquito más, porque la verdad es que es un tema bastante serio. Sí, sí. Bueno, y hay algunos números que nos hablan de cómo ha estado el comportamiento de embarazo en adolescente en la última década. Por ejemplo, en el año 2017 tuvimos un total de 35.461 embarazos en adolescentes. Exacto. O sea que si tú divides, tú dices 35.461 en el año 2017. 61 dividido entre 4, estaríamos más o menos teniendo 8.800 embarazos por trimestre, ¿verdad? Así es. En el año, por ejemplo, en el año 2023, ya hemos tenido bajas en los diferentes años. En el 2023 tuvimos un total de 23.070 embarazos en adolescentes. Y de acuerdo a lo que establece UNICEF, 1 de cada 5 adolescentes en este país son madres o están embarazados. O sea que... es un escándalo. Claro que sí. Un escándalo porque probablemente esa adolescente que se registró embarazada en el 2023 ya viene con un embarazo previo. O sea, puede que sea su segundo embarazo y aquí pues la situación se vuelve más agravante. Sigue siendo adolescente, pero ya quizás con más embarazo. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida al doctor Waldo Murillo. Buenos días, doctor, especialista en medicina familiar y comunitaria. Muy buenos días. Realmente un honor de poder compartir este escenario con usted, maestro. El doctor García fue maestro en la universidad y realmente lo llevo siempre presente como un baluarte en la enseñanza. Muchas gracias, Waldo. Gracias, de verdad que es un honor verte ya como un especialista. Cuenta además el doctor Murillo, Waldo Murillo, con un diplomado en gerencia hospitalaria. Así que bienvenidos a nuestro espacio. La doctora Danisa Méndez, uroginecóloga. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que repercute mucho en la República Dominicana. Nosotros siendo un país tan pequeño, pues tomando la iniciativa, escalonando en el número 1 en la región en lo que es algo en embarazo en adolescente. Así que es un tema a discutir y a tomar medidas. Sí. Nuestro querido Julio Enrique Quesada,
buenos días a su programa, porque este programa es suyo. Bueno, buenos días, un placer estar aquí con ustedes esta mañana y sobre todo discutiendo este tema tan importante que afecta tanto a nuestra sociedad y que comprende lo que es un disruptivo en cuanto al desarrollo tanto económico como también intelectual en nuestras adolescentes. Así es. Nuestro veterano, nuestro veterano, normalmente cuando los equipos de béisbol y el doctor Justo Nicasio, una persona bastante conocida en el medio gremial, gineco obstetra. Muy buenos días, profesor. Buenos días, un placer a todos. Un saludo cordial a todos los oyentes de este interesante programa que es la Cátedra Médica. Así es. Entonces, este es un tema sumamente, vamos a decir, álgido o doloroso en términos coloquial, porque el embarazo en las adolescentes, como bien tú decías, Y yo gracias quisiera, por la invitación. yo quisiera, doctor, y de hecho conversaba con el doctor Julio Enrique Quesada antes de entrar a cabina, porque como es un problema que nos preocupa, se da cuenta de que el hecho de que una adolescente salga embarazada, de que forme una unión de manera temprana, se ve como normal en las zonas rurales de nuestro país, aún hoy. Quizás en las zonas urbanas en donde nosotros nos desarrollamos no se ve de igual forma, pero sigue siendo un problema preocupante. Entonces, partiendo de aquí, a mí me gustaría que pudiéramos primero definir de qué periodo de la vida estamos hablando y luego de esto, entonces, partir de lo que establecía el doctor Justo Nicasio, de que es un problema de salud pública, ¿por qué lo es? Entonces, comenzar con la conceptualización y luego la segunda pregunta. Adelante. Doctor. Muy bien, buenos días nuevamente. La adolescencia y tardía de los 15 a los 19. Entonces, bien, tomando ya un poquito, enfatizando un poquito más sobre esto, el embarazo en adolescente es una complicación, ya que además de esto va a interferir con el desarrollo de la sociedad, limitar lo que es su desarrollo intelectual. Es algo que afecta mucho en esta parte. Esto tiene que ver con diversos factores que van a interferir o van a incidir, mejor dicho, en que esto ocurra. Uno de ellos es la falta de educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que concientizar El tema de la sexualidad es un tema tabú. Es un tema tabú tanto en los hogares, que es donde debe iniciar
casada y tienen un bebé, 2 niños o 2 niñas, Sí. ya eso le crea problemas de desarrollo intelectual, de desarrollo económico, de estigmatización en la misma sociedad. De hecho, hay una deserción escolar sobre el 60% de las niñas que salen embarazadas. Las adolescentes que salen embarazadas, más del 60% tiene que desertar de manera definitiva o cambiar de horario Eso de es estudio. así, la estigmatizan y Sí. ya la consideran como un mal ejemplo para las demás Claro. y la cambian de la tanda matutina a la tanda nocturna. Que ese fenómeno en el aspecto mental, cómo cambia mentalmente adolescente embarazada frente a la chica que está disfrutando de su condición de adolescencia, libre de esta situación. Pero eso que usted señala, doctor Justo Nicasio, de el impacto irrevocable que tiene el embarazo. El 55% de las adolescentes en aborto. Y ese aborto la marca de por condiciones, vida, ese pero adolescente. sí, pero ya un sea aborto espontáneo en o sea condición. provocado. Exacto. Y si es provocado es más riesgo de muerte materna. Ese es el aspecto que le quería apuntalar, el hecho de que esos abortos entonces son realizados de manera insegura. Eso es así. Pone en riesgo la vida. Aquí tuvimos un caso famoso recientemente de la jovencita de Higüey, ¿verdad? Y esta muchacha, pues, es un ejemplo de esos casos cuando salen y se hacen mediáticos, exponen problemática que venimos Y arrastrando. no solamente la vida como ser humano, Claro. la vida, Vida Bien. porque la que terminan en una histerectomía una histerectomía para el pueblo. es o también, como tú decías, un aborto en situaciones inseguras puede terminar en una infección que le obstruya las trompas y termine con un problema de disfunción reproductiva futura. Todo es negativo para nuestra sociedad. Claro, yo quisiera aprovechar este punto en particular porque al problema del embarazo en adolescente entonces se suma el tema del aborto que se da en situaciones inseguras también. Y lo que decía el doctor Amaury García, cuando hay un caso que repercute en los medios de comunicación, pues salen los grupos que son denominados Provida y de vista médico, ustedes pudieran explicar, usted ya hablaba de que hay un impacto en un adolescente que sufre un aborto, ya sea provocado o de manera espontánea, del impacto que tiene a nivel psicológico y físico, y si realmente resulta para un adolescente menos traumático. Puede hablar un poquito Vamos de eso. a darle chance a los doctores, a Morillo, Waldo Morillo, y a la doctora Danisa Méndez. Méndez. Importante es que el aborto no es la solución. La Exacto. solución aquí es la educación. Y si nos vamos a eso, tenemos que buscar ejemplos en países que han tomado medidas en educar a su población y cómo ha disminuido el embarazo en adolescentes. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, yo que viví en Argentina, el en el cual ellos tuvieron una baja de un 60% del embarazo en adolescentes en su población. Entonces, el aborto no es la salida.
Más sin embargo, educar a nuestras niñas, educar a nuestros adolescentes, a los padres, que sean más cercanos a sus hijos, pues sí es la solución. Y más en un país como más de 10 años. O sea, si yo decido planificarme a las 11 de la noche, a las 11 de la noche me puedo ir a planificar a cualquier emergencia. La medida es educar a nuestra población. Y prevenir, entonces, Claro. en este caso, un embarazo no deseado, deseado. de una niña para tener otro niño, Pero no como solamente decía eso, Nicasio. doctor, porque estamos mirando que el aborto, las prenatales, el alto costo que esto lleva al Estado de esos niños que muchos son prematuros. Así y, es. y no obstante esto, esos son los niños que más, de las adolescentes, los que más asisten a las emergencias. Claro. Como una de las grandes promesas para la atención primaria en la República Dominicana, doctor Waldo Morillo. ¿Cuál es el parecer suyo? Ahorita se mencionó que la educación en la zona rural atención en los sectores aledaños, principalmente en el Capotillo, Capotillo, que queda al norte del al hospital, norte ¿sabes? precisamente. Sí. Y todos esos sectores están poblados por migrantes de los diferentes pueblos del país. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el campo como residencia, intervenimos esos lugares, intervenimos las escuelas, intervenimos, digamos, centros comunitarios, centros, juntas de vecinos, y nos hacemos partícipe de la cotidianidad de esa zona, de esa área que intervenimos, con el objetivo de llevar educación referente a los temas tratados. Es decir, nosotros vamos a intervenir, por ejemplo, hay una escuela que nosotros vamos con regularidad, o que asistíamos con regularidad, que es la Salomé Ureña en Capotillo. Nosotros tenemos una comunicación continua con la parte de psicología. Y tiene la primera división de la adolescencia, que es la temprana. Entonces, nosotros desde un primer contacto tratamos de intervenir, tratamos de orientar a esos jóvenes referente a lo que son las conductas sexuales, a lo que son, digamos, la orientación que ellos deben tener para prevenir. Por ejemplo, hay alguna literatura que te hablan de que la clasificación en base a la forma temprana, es decir, de 10 a los 14 años, cuando se presentan situaciones de embarazo en adolescentes, mayormente son por abuso. En esa etapa. En esas etapas. Bueno, Entre de 10 hecho- y 14 años. De hecho, porque en ese rango de edad, esa jovencita no tiene capacidad de decisión, ¿verdad?
no tiene, no puede establecerse que su consentimiento es válido para fines de un encuentro con un adulto. O sea, así lo dice, por ejemplo, nuestro Código Penal. Sí, pero no es la misma interacción que tienen cuando son dos adolescentes. Tratamos de ser integrales, de orientar, digamos, determinar, identificar cuáles son esas cosas que me pueden llevar a que ese adolescente se vaya, digamos, tomando un carril los adolescentes replican la misma historia de sus padres Por o ejemplo, de su madre. Por ejemplo. Yo he tenido situaciones donde nosotros hemos encontrado adolescentes que tienen la facilidad, la confianza de abrirse con nosotros y decirnos cosas puntuales que ha pasado y por qué razón abandonaron el hogar, por qué razón, digamos, tuvieron contacto con algún muchacho, muchas veces con sus padres, porque sus padres hicieron lo mismo en un tiempo anterior. Sí. Y tú tienes, por ejemplo, el caso de abuelas que tienen 32 años. Sí. Abuelas. Yo conozco una abuela eso. de 32 años. Yo conozco Ya, eso. Y no abuelo di que de un niño de 1 y 2 años, de 7 años, yo conozco. Por lo tanto, tú tienes ahí que a los 32 años ya es abuelo, implica que comenzó teniendo un embarazo como adolescente y que su hija entonces también se embarazó como adolescente y entonces evidentemente la nieta. Y es una cadena, es una conducta aprendida. Señores, en el día de hoy nosotros tenemos el privilegio de conversar con el doctor Waldo Morillo, Justo Nicasio, Julio Enrique Quesada y Danisa Méndez sobre un tema que produce efectos muy deletéreos en la sociedad dominicana, que es el embarazo en las adolescentes. Nosotros necesitamos ver como sociedad cuáles son los aspectos que estamos fallando y esa es la finalidad del día de hoy.